Capítulo 9. Sieg miró alrededor de la nebulosa caverna, con los ojos escarlata muy abiertos por el terror. ¿Dónde estoy? Acababa de acostarse a dormir por la noche, cómodo en la cama que Serge le había proporcionado, reconfortado por la idea de que, por fin, estaba verdaderamente libre. Una parte de él apenas podía creer que su destino era ahora el suyo, que incluso tenía un destino para empezar, un propósito mayor que ser usado como batería desechable. Una vez que la facción azul se mudara a Bucarest por la mañana, su breve pero aterrador papel en la Gran Guerra del Santo Grial llegaría a su fin. Y, sin embargo, parte de él no pudo evitar encontrar esa conclusión insatisfactoria. Estaba emocionado de no tener que temer más a Igmillenia, pero las personas que había conocido en el transcurso de su corta aventura eran increíbles. El paladín de Carlomagno que lo había salvado, concediéndole el deseo de un ser fabricado que ni siquiera había entendido completamente lo que había pedido. El héroe de los Nibelungenlied, que había estado dispuesto a renunciar a todo para salvar un alma sin sentido. La doncella de Orleans, que lo protegió de la guerra y aseguró su libertad. Y la facción azul. Más específicamente, el señor Emilia. Shirou. Por mucho que Sieg quisiera comenzar una nueva vida, lo que fuera, o si pudiera descubrir qué quería que fuera, todas las cosas más increíbles que había encontrado, los ejemplos más cercanos de bueno que tenía, había surgido de ese conflicto. Sin él, realmente no tenía un marco de referencia de cómo comportarse en la vida normal. Por supuesto, nada de eso explicaba por qué estaba parado en medio de una enorme caverna llena de humo, con rocas negras irregulares que lo rodeaban por todos lados. Delante de él, una espada, demasiado grande para que la pudiera levantar, fue golpeada en posición vertical en el suelo. Hasta donde él sabía, quedarse dormido no conducía a apariciones repentinas en cuevas misteriosas. Espera, ¿podría haber sido esto lo que la gente llamaba un sueño? Se secó el sudor que le corría por la frente antes de que pudiera gotearle en los ojos. Y ahí estaba el primer agujero en su conclusión inicial. La cueva era absolutamente sofocante, y aunque sabía muy poco, de alguna manera estaba seguro de que uno no sentiría la temperatura en un sueño. El segundo y mayor golpe contra la teoría de los sueños fue que estaba completamente lúcido. Y eso era algo que él conocía. Ciertos magos practicaron durante años para lograr sueños lúcidos. Era muy poco probable que lo hiciera sin experiencia alguna. Entonces, esto no fue un sueño. Era que simplemente no lo sabía. Su mirada vagó hacia la única otra cosa en la cueva, la gran espada incrustada en el suelo, que ya tenía la mitad de su altura, incluso con la mayor parte de su longitud enterrada en la tierra. La pared negra detrás de él parecía algo diferente del resto de la caverna, su oscuridad era casi más lustrosa. Una luz parpadeante bailaba sobre él, produciendo la ilusión de movimiento. Pero todo lo que sus ojos podían ver era la espada. Su mente gritaba que lo había visto antes, pero no recordaba dónde. Se decía que el conocimiento de uno a menudo se veía afectado en los sueños, por lo que ese era un punto para esa posibilidad. Entonces, ¿fue un sueño o no? Deseó saberlo. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, su mano ya estaba alcanzando la hoja. Parpadeó y sus dedos se envolvieron repentinamente alrededor de la empuñadura. Por un momento, no pareció pasar nada. Luego, bueno, esto es de lo más inusual. Sieg se dio la vuelta, con la mano congelada en la empuñadura de la espada y los ojos muy abiertos por la sorpresa. Conocía esa voz, suave pero solemne. Pero, ¿cómo podía estar aquí? Saber of Black, Sir Siegfried, estaba de pie ante él, la cabeza del noble caballero ladeada en confusión. A pesar de eso, el asesino de dragones sonrió. Hola pequeño. Hola, Sir Siegfried, respondió Sieg. Trató de volverse completamente hacia el hombre que le había dado un corazón, mostrarle el respeto que se había ganado, pero descubrió que no podía quitar la mano de la espada que había agarrado. Curiosamente, esto no le preocupó tanto como su mente lógica le dijo que debería. Sus Black Command Seals emitían un suave resplandor azul claro. Balmung, señaló Siegfried. Miró más allá de Sieg y entrecerró los ojos de acero. Veo que estamos de vuelta aquí. ¿De regreso a dónde? Sieg preguntó con inquietud. Nunca había visto este lugar antes. ¿Tú?
Es un lugar de mi memoria, un capítulo fundamental en mi vida, explicó el caballero. En cuanto a por qué cualquiera de nosotros está aquí, no puedo decirlo con certeza. Aunque sin duda tiene que ver con el corazón que late dentro de ambos pechos. Yo, supongo que sí, respondió Sieg. Aunque no estaba tan seguro de eso como de cualquier otra cosa, confiaba en Siegfried. Volvió a mirar a sus Black Seals. Señor Eni, Shirou mencionó encontrarse con un espíritu heroico al que estaba vinculado en sus sueños, aunque dijo que uno no ha sido convocado a esta guerra. Quizás esto es algo similar. Eso es ciertamente posible. Si Shirou Eni ya se comunicó con un espíritu heroico en algún plano entre este reino y el trono de los héroes, es probable que mi presencia nos conecte, en lugar de permitirte hablar con Siegfried en la casa. Al entrar en este lugar, convocaste a mi mente aquí. Oh, dijo Sieg. Lo siento. Espero no haberte apartado de nada importante. Siegfried lo tranquilizó con una amable sonrisa. No te preocupes por esos detalles, pequeña. Desde los eventos en el bosque, he estado confinado en una celda en las mazmorras de la ciudadela, junto con Ryder. Lo más que hiciste fue sacarme del rango de su canto. Sieg se encogió. ¿Era realmente tan malo? Oh, en absoluto, le aseguró Siegfried. Los nobles de su tiempo a menudo tenían formación en las artes y aunque no diría que es un talento natural, está lejos de ser inexperto. Ha tomado las canciones modernas que el Grial implantó en su mente con extremo entusiasmo. Ryder es un hombre de muchos talentos. Más de lo que ninguno de nosotros esperaba, ser verdaderamente honesto. Eso fue sorprendente. Por mucho que Sieg admirara a Ryder of Black por salvarlo, nunca habría calificado al paladín de talentoso musical. Por supuesto, el resto de las palabras de saber se registraron con el joven homúnculo. Apartó la mirada del caballero avergonzado. Lamento que ustedes dos se hayan metido en tantos problemas por mi cuenta. Siegfried dio un paso adelante y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro del niño. No tienes nada de qué disculparte. Ryder y yo tomamos nuestras decisiones por nuestra propia voluntad. Sabíamos las consecuencias. Pero aún así no hubieras tenido que sufrirlos si no fuera por mí, señaló Sieg. Es un precio que vale la pena pagar. Ryder y yo creemos que sí. Sieg reunió todo el valor que pudo y miró al caballero a los ojos, un azul vivo tan claro como un cielo sin nubes. El homúnculo no pudo evitar notar el marcado contraste con sus propios iris rojos. Era apenas la punta del iceberg cuando se trataba de diferencias entre ellos. Su benefactor fue un caballero mítico, un héroe del más alto nivel. Un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por cualquiera que necesitara ser salvado. Mientras tanto, ni siquiera tenía la menor idea de qué hacer con su vida. Si puedo preguntar, ¿cómo le va? La mente del joven homúnculo se congeló tan pronto como la pregunta salió de la boca de Siegfried. ¿Qué quieres decir? Ryder estaba preocupado por ti después de tu partida, explicó Siegfried. Y, sinceramente, tengo mucha curiosidad por saber cómo te van las cosas. ¿Dónde estás ahora? ¿Con quién estás? ¿Y cuáles son tus planes para seguir adelante? Bueno, un amable anciano llamado Serge acordó albergar a nuestro grupo por la noche. Y a mí a largo plazo. Ruler se fue más temprano en la noche para hablar con la facción roja, comenzó Sieg vacilante. La facción azul planea salir por la mañana, aunque con un poco de suerte podré hablar con Shirou antes de que se vaya. Esperaba hablar con él un poco más sobre la cocina. Shirou, él es el mago de la esfera de la realidad, ¿correcto? Al asentimiento de Sieg, Siegfried sonrió. Y es cocinero. Quizás esto tranquilice a Ryder. Sieg arqueó una ceja. ¿Qué? Oh, a Ryder le preocupaba que intentara emular a Shirou. En realidad, Sieg frunció el ceño. También expresó su preocupación por eso. Por alguna razón, me aconsejó que no lo admirara. Quiere que encuentre mi propio camino. Entonces es tan sabio como pensaba. Ryder estará complacido. Dijo Siegfried. Sí, coincidió Sieg. Pero, no estoy seguro de cómo encontrar mi propio camino. Sé que se supone que debo averiguar lo que me gusta y lo que no me gusta, pero, más allá de eso. No es necesario que haya nada más allá de eso, aconsejó Siegfried.
Hay quienes eligen luchar por una gran ambición y hay quienes simplemente eligen disfrutar la vida tal como se les presenta. Ninguno de los dos está mal. Lo que importa es que tú elijas. Créame, pasé toda mi vida dejando otros deciden por mí, y aunque fue una buena vida, fue una vida incompleta. Lo que disfruto. Shiro había dicho lo mismo. Sieg no había intentado hacer mucho en su corta existencia. Y con lo vasto que sabía que era el mundo, seguramente habría más actividades de las que podría esperar experimentar, incluso con su prolongada vida útil. Ya había ganado un aprecio por la cocina y esperaba tener la oportunidad de probar todas las recetas que Shiro le había dejado. A pesar de toda su confusión, había un aleteo en su corazón, y ansias de seguir adelante y encontrar lo que fuera que encontrara. Puede que todavía no supiera qué elección debía tomar, pero estaba emocionado de hacerlo. Pero había algo que lo retenía. Recuerdos de su tiempo en Millenia Citadel. Y lo que es más importante, el conocimiento de que decenas, tal vez cientos de homúnculos como él, sus parientes o los más cercanos que tenía sus parientes, todavía estaban experimentando esas mismas pruebas. Peones en una guerra por los que fueron hechos para luchar, para morir, ya sea arrojados contra los sirvientes como carne de cañón o agotados como baterías. Tengo que regresar a Millenia Citadel, declaró. Siegfried enarcó una ceja. Esa, puede que no sea una decisión sabia. Lady Selene que estaría bastante agravada si regresaras. Eso no importa, los ojos de Sieg se endurecieron con resolución. Los otros homúnculos están pasando por las mismas cosas que yo. Que yo estaría pasando si no hubiera tenido una suerte excepcional. Quizás no hay vergüenza en seguir adelante a pesar de su sufrimiento, quizás no les debo cualquier cosa. Pero si son como yo, merecen la misma oportunidad de elegir su destino por sí mismos. Siegfried inclinó la cabeza hacia un lado. Entonces estás diciendo que no puedes avanzar hasta que estén libres. No. Estoy diciendo que me niego a hacerlo. El asesino de dragones le sonrió al joven. Muy bien. Siempre que sea tu elección, es digna. Aunque te advierto, si te vuelves a unir a la guerra por tu propia voluntad, Ruler no podrá protegerte. Es posible que yo mismo tenga que tomar medidas con todas mis fuerzas, e incluso si no lo hice, el poder de la Millenia no es insignificante. Si buscas tu objetivo como eres, indefenso y sin aliados, fracasarás. Sieg frunció el ceño. Su salvador dijo la verdad. Ni siquiera había sido capaz de derrotar a Gordes como era, e incluso si su constitución había mejorado, no era rival para un Servant, y mucho menos para 6 de ellos. Si iba a liberar a sus compañeros, necesitaba algo más que fanfarronear. Podría pedir ayuda a la facción azul. Una vez que terminara el alto el fuego, sospechaba que Lady Tosaka estaría ansiosa por tener la oportunidad de debilitar a la facción negra antes de su inevitable enfrentamiento con la facción roja. Con su ayuda, no tenía ninguna duda de que podría entrar al castillo para ayudar a sus parientes. Pero eso no fue suficiente. No podía seguir confiando en otros para salvarlo. Necesitaba algo que le permitiera estar en un campo de juego parejo con las otras fuerzas en juego, necesitaba alguna forma de aumentar su fuerza, necesitaba poder. Sus ojos se dirigieron a sus Black Command Seals, la mano en la que residían todavía estaba pegada a la espada. Shiro había mencionado que eran poderosos. Sellos de cambiaformas de Death Count. No sabía cómo funcionaban, pero sí podían darle fuerza. Estos sellos requieren algún tipo de área, dijo Sieg pensativo. Volvió a mirar a su salvador. ¿Tienes alguna idea de lo que podría ser? Siegfried se encogió de hombros. Siguen siendo sellos de comando, ¿no? Tal vez solo necesites dar una orden. ¿Una orden para hacer qué? No tengo un sirviente, y no sé qué se supone que deben hacer de otra manera. El asesino de dragones frunció el ceño, su ceño fruncido en pensamiento. Sus ojos parpadearon detrás de Sieg, su gentil mirada repentinamente helada. ¿Qué ocurre?, preguntó el homúnculo. Siguió los ojos del héroe hasta la extraña pared negra y su corazón se detuvo. Se había equivocado. No había ninguna pared detrás de él. La pared detrás de la espada, aquella cuyo movimiento había atribuido a la aparente luz del fuego, en realidad se había estado moviendo.
Y lo sabía porque se había elevado varios metros y había abierto un par de enormes ojos de obsidiana. Una enorme mandíbula se abrió bajo su mirada, una llama brillante y malvada se avivó como el latido del corazón de una chimenea. Incluso si solo tuviera unos pocos días, Sieg nunca podría imaginar a nadie confundiendo a la bestia ante él con otra cosa que no sea un dragón. Este lugar es mi recuerdo, narró Siegfried, su voz firme y autoritaria, como un general en marcha. Fue aquí donde me enfrenté al malvado dragón Fafnir. Fue aquí donde me empujé más allá de lo que debería haber sido posible y pasé a la leyenda. Fue aquí donde me convertí en un héroe. Entonces, ¿por qué está aquí ahora? Sieg entró en pánico, sus piernas temblaban debajo de él pero no podía liberarse de la hoja incrustada y huir. Si este es el recuerdo de que matarlo, ¿por qué vivo? ¿Por qué me tiene su espada? Porque matar a Fafnir fue solo la mitad de la batalla, declaró Siegfried. Frente a él, el pináculo de las bestias fantasmales, una criatura que un simple humano no debería haber tenido la menor posibilidad de herir, y mucho menos de matar. Eso es lo que me ganó mi poder, mi leyenda. Y ahora, si así lo eliges, puede darle algo de lo mismo. ¿Algo de lo mismo? ¿Qué? Si vas a cargar en la gran guerra del Santo Grial, enfrentarás cosas mucho más aterradoras que un recuerdo. Esta es tu última oportunidad para regresar, para elegir la seguridad. No has declarado que huirás, ni has declarado que lucharás contra esta bestia. Sieg se estremeció a pesar del creciente calor de la caverna, la llama de Fafnir crecía con cada segundo que pasaba. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres dar una orden? Dásela a ti mismo. Eres tanto general como soldado. Eres el único que puede determinar tu camino, de una forma u otra. ¿Cuál es tu verdadero deseo? No sé. Su confesión resonó en la cueva como el tañido de una campana fúnebre. Fafnir se levantó de su forma tendida y dejó escapar un bramido impío, un infierno brotó de su garganta. No importaba. Sieg estaba confundido. Su identidad, sus esperanzas, cualquier sueño que pudiera haber tenido era turbio y confuso. Pero los dragones vendrían si él sabía o no quién era o quería ser. Vendrían y quemarían todo a su alrededor. Entonces, incluso si no tuviera el poder para matarlos, les mostraría cero de todos modos. Añadió la mano opuesta a la empuñadura de la espada y tiró, sintiendo cada gramo del inmenso peso de la hoja mientras salía de su prisión de tierra. Un peso que posiblemente no podría levantar. Y, sin embargo, obedeció a su voluntad. Toda la longitud de la hoja emergió del suelo cuando el dragón que tenía delante se puso de pie y gritó un desafío. Y bajo el rugido de Fafnir, un aria pasó por la mente de Sieg. Ordeno este cuerpo. Siegfried sonrió. Fate. Saber y Shirou se habían despertado aproximadamente a la misma hora, justo antes del amanecer. Mientras él empacaba sus pocas pertenencias, ella asumió la siempre difícil tarea de despertar a Rin, ambos con cuidado de no despertar a Sieg y a su anfitrión. Después de ser manoseada un par de veces, finalmente consiguió que Rin abriera los ojos y se diera cuenta de a quién le estaba moviendo el brazo a ciegas. Sin embargo, había poco más que decir al respecto. Nada a lo que Rin quisiera que le prestara una atención indebida, al menos. Salieron de la casa en silencio, cerrando la puerta detrás de ellos con un suave clic. Ella miró la expresión sombría en el rostro de Shirou e inmediatamente supo lo que estaba pensando. Al otro lado del país, más allá de las colinas de Valaquia, Assassin of Black sin duda se iba a esconder para pasar el día después de una noche ajetreada y sangrienta. Pero no tendría otro. El inmundo sirviente recibiría una sorpresa desagradable al anochecer. No hablaron mucho de camino a Bucarest. El silencio fue pacífico, y Saber se encontró tratando de evitar empujar el motor, manteniéndolo estable en un ruido sordo. Shirou optó por ir detrás de ella mientras Rin eligió tomar una siesta en el sidecar, aunque parecía que al menos estaba prestando atención a sus alrededores. Abría los ojos periódicamente para echar un vistazo a la pálida luz de la mañana. Habiendo empezado temprano, hicieron buen tiempo y llegaron a Braoth justo cuando el sol comenzaba a deslizarse sobre los Cárpatos. Observaron la ciudad mientras se despertaba, las ventanas iluminadas se oscurecían cuando el sol de la mañana las hacía innecesarias.
El camino comenzó a ver más autos, los sonidos de la ciudad despertando a Rin, y Saber decidió que ya no tenía sentido tratar de preservar la atmósfera pacífica. Todos estaban despiertos y la jornada laboral había comenzado para la mayoría de la gente, así que aceleró y dejó rugir a su corcel. Aún les quedaba mucho camino por recorrer antes de llegar a su destino. En general, fueron 4 horas largas. Cuando la ciudad apareció a la vista, Saber dejó que su motocicleta desacelerara gradualmente, dejando que el vehículo se deslizara hacia Bucarest. Miró hacia arriba para encontrar que el sol aún no había alcanzado su punto más alto en el cielo. Assassin no rezó. Nunca escaparía de esta ciudad. Bucarest sería su tumba. Tenían todo un día para prepararse. Ellos deberían haber tenido un día entero para prepararse. Saber se puso rígido. Maldita sea todo. Se maldijo a sí misma por darse cuenta demasiado tarde. No tenía tiempo para cambiar de dirección ni calles por las que girar. Todo lo que pudo hacer fue correr por el café, donde estaban sentados un hombre barbudo con gafas de sol, una hermana y una chica rubia con una chaqueta roja y una camiseta blanca. Fate. Saber. No. Saber. Me niego a sufrir esto. Es un insulto a mi honor como caballero. Nadie dice que no podrías manejar esto por tu cuenta. Pero si está aquí, también podríamos ponerla en práctica. No necesito un arquero quejumbroso que solo sepa cómo atacar a un enemigo demasiado lejos para luchar y que me cuide. Encontraré al enemigo y lo destruiré yo mismo, de cerca y en persona. Cuando lo derribe, los miraré a los ojos, como corresponde a un caballero. Correcto. ¿Y estás seguro de que esto no tiene nada que ver con que ella no te deje tocar sus oídos? Saber. Son esponjosos y quería acariciarlos, refunfuñó bruscamente. Ella levantó la cabeza bruscamente y gritó, y pedó un montón de gatos, lo que hace que su tan diferente. Tan fascinante como es escuchar solo un lado de una conversación, gruñó Archero Fred, no puedo evitar preguntarme si no te das cuenta del simple hecho de que la telepatía es un método de comunicación inútil si excluyes el resto de tus aliados. Algo salvaje brilló en sus ojos. Y, sorprendentemente, no soy tu gatito. Y antes de que consideres intentarlo de nuevo, te aseguro que no necesito cooperar contigo. Kairi suspiró, la mirada insolente y perpetua de Mordred, aunque dirigida al otro sirviente, ya le estaba dando otro dolor de cabeza. Entre los inquietantes sueños que había estado teniendo del pasado de su saber y su relación menos que estelar con sus refuerzos, estos dolores de cabeza se estaban convirtiendo en algo más común de lo que el mercenario se sentía cómodo. Honestamente, si hubiera sabido que contarle al sacerdote sobre la historia de Emilia conduciría a esto, habría mantenido su maldita trampa cerrada. Todo lo que hizo falta fue que Saber tratara de acariciar las orejas de león de la mujer una vez, y los dos se habían declarado una guerra pasiva-agresiva el uno al otro. Bueno, sobre todo agresivo por parte de Mordred. Aún así, no fue como si la copia de seguridad no fuera apreciada. Incluso dejando de lado la proximidad de la ciudad a la base de Ignigen y Entrifas, y los movimientos desconocidos de la tercera facción, Periwinkle, según Assassin, interrumpió a su maestro a mitad de la oración solo para decirle cómo se llamaban antes que él, bruja loca, lo que sea que estuvieran tratando era indudablemente peligroso. Antes de la llegada de las fuerzas de la asociación, los únicos objetivos del asesino habían sido matones y pandilleros, pero después, los ejecutores experimentados comenzaron a caer como moscas, cortados en pedazos con el corazón arrancado. Estaban lidiando con un devorador de almas, sin lugar a dudas, y dada la guerra, era más que probable que fuera un sirviente. Y aunque tenía completa fe en las habilidades de Mordred, tener Archer con ellos simplemente les dio más opciones. Y más opciones significaban que había más formas de no morir por un repentino cambio de suerte, como un noble fantasma inusual. No es que al caballero de la traición le importara demasiado. Parecía que lo único que podía molestarle en preocuparse era que todos los gatos callejeros con los que había querido jugar habían estado acudiendo en masa al Servant of the Bow desde su llegada, y eso la estaba cabreando. Archer habría permanecido en forma espiritual, pero sin un vínculo maestro-sirviente, no podría participar en ninguna discusión entre las otras dos personas a las que estaba tratando de ayudar.
No es que no pudiera hablar mientras estaba astralizada, era solo que hacerlo llamaría tanto la atención hacia las personas con las que estaba como si saliera a caminar con su atuendo habitual. Por supuesto, estar físicamente presente no habría sido un problema para la mayoría de los espíritus heroicos, pero la mayoría de ellos no tenían orejas de león saliendo de su cabello, por no hablar de su cola. Eso no se pudo mostrar en público bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, Kairi apenas había pagado el dinero para el guardarropa de Mordred, ciertamente no lo haría por el sirviente de otra persona. Afortunadamente, Shiroko Tomine había previsto tal complicación y le regaló un atuendo. Desafortunadamente, un hombre de la iglesia no tenía mucha ropa femenina. Así, el trío de dos matones callejeros y una monja vinieron a sentarse fuera de un café humilde pero agradable. La suave luz del sol rumana no llegaba hasta ellos donde estaban sentados a la sombra de una sombrilla de mesa. Un pequeño plato de desayuno vacío miraba a Kairi, y uno notablemente más grande estaba sentado frente a Mordred, todavía lleno de salchichas, aunque ese montón se estaba reduciendo rápidamente. El nigromante se había opuesto a pagar la enorme comida, pero la comida era uno de los pocos asuntos en los que no podía llegar a un compromiso con su sirviente. Podía convencerla de que se redujera a los elementos del menú menos costosos, pero ella aún exigía una montaña para devorar. La primera vez, había estado seguro de que sus ojos serían más grandes que su estómago. Fue dolorosamente desengañado de esta noción después de 10 minutos y pedidos de embutidos y pepinos que desaparecieron constantemente. La niña podría guardarlo como un monstruo. Había una montaña de pastrami y queso feta cuando sus pedidos llegaron a la mesa y no solo lo había convertido en un grano de arena. Archer, por otro lado, se había negado a permitirle comprar algo para ella, citando el hecho conocido de que los espíritus heroicos en realidad no necesitaban comer. Sin embargo, ella había sacado una bolsa de papel que contenía una deliciosa barra de pan y una manzana roja brillante, esta última provocando una sonrisa real, para sorpresa de Saber y de su maestro. Mordred miró a su aliado. No es de tu incumbencia, Archer. Me estabas frunciendo el ceño todo el tiempo. Bueno, tal vez no me gusta tu cara. Archer suspiró. ¿Qué eres? ¿Un niño? Agarró su manzana y le dio un gran mordisco a la fruta, limpiando un chorrito de jugo con la manga. Gruñó Mordred. Soy un caballero para tu información, engreído, cobarde engreído, así que puedes empujar tu actitud condescendiente en tu jovencita. No le hables así a una hermana. Los tres miembros de Red Faction se volvieron para encontrar a su camarera frunciendo el ceño a Mordred. La ira del caballero de la traición se dirigió a la mujer, pero se detuvo un poco cuando vio su postre. Bueno, en retrospectiva, ella había pedido 8 rebanadas de tarta de queso, por lo que ver que la tarta completa desde detrás del mostrador era llevada a la mesa no debería haber sido tan sorprendente. Además de defender firmemente su voto de caballerosidad y respetar a los civiles, la hija del rey Arturo tampoco estaba particularmente interesada en ofender a las personas que le llevaban comida. Pero, ella no es realmente una, balbuceó impotente. No es ningún problema, te lo aseguro, intervino Archer. Sus ojos penetrantes no eran desagradables con la joven, pero había poca paciencia por la interrupción de su encuentro. Este es un simple caso de falta de comunicación. Nada serio, te lo aseguro. Oh, respondió la camarera. La mujer se encogió al instante, la vergüenza cubrió sus mejillas. Lo siento mucho. Quiero decir, están comiendo juntos, así que por supuesto que se conocen. Realmente no era mi lugar. No pretendías hacer daño, la interrumpió Archer, sus palabras un poco más frías. No tienes que disculparte. Pero si no te importa, esta es una discusión privada. Mis disculpas, pero por favor, déjanos. Bien, lo siento, la camarera dejó el pastel, los ojos de Mordred se iluminaron tan pronto como golpeó la mesa. Sin embargo, el enfoque de la mujer permaneció en Archer. Es solo que, la iglesia ha ayudado mucho a mi familia. Mi hijo ni siquiera podría ir a la escuela si no nos hubieran ayudado. ¿Tu hijo? Archer interrumpió, los ojos de su cazador se suavizaron mucho. La camarera se animó. Sí, mi Edward acaba de cumplir 9 años y todavía estoy aquí. Lo siento mucho, señora.
Dijo que no la molestara y... No, está bien, le aseguró Archer. Devolvió la barra de pan a su bolsa de papel y se la entregó a la mujer. Aquí. Para tu hijo. ¿Qué? Señorita, no puedo aceptar. Por favor. Insisto. La mesera tartamudeó por un momento, pero aceptó el regalo después de un poco de insistencia. Se volvió hacia Kairi. Todo lo demás está bien por ahora, señor. Sí, estamos bien aquí, le aseguró, luego agregó, y tomaremos el cheque. La camarera asintió y volvió a entrar. Kairi suspiró hacia Archer, quien sonrió a la mujer que se iba. Ese fue un cambio de actitud bastante marcado. ¿Qué pasó? Nada de lo que tengas que preocuparte, respondió evasivamente. No le voy a dar propinas. Ya estamos escasos de fondos. La mujer gato le frunció el ceño, cambiando su hábito a una mejor alineación, cuando una de sus orejas comenzó a temblar. Esa es tu decisión. Pero realmente deberías ayudarla a mantener a su hijo. Debería. Pero no lo haré. Sentí empatía por cualquier padre soltero. Él mismo había sido uno después de todo. Pero solo tenía una cantidad limitada de efectivo. Y con el apetito de Mordred, necesitaría todos los fondos que pudiera juntar. Si no te habías dado cuenta, ahora estoy proporcionando a un niño de mi propia noche. Mordred gruñó, una rebanada entera de pastel se balanceaba precariamente en un tenedor y se la metía en la boca en una tonta demostración de flexibilidad en las mejillas como una ardilla. ¿Dijiste algo? Nada importante. Mordred se encogió de hombros y se volvió hacia Archer. ¿De dónde sacaste ese pan de todos modos? Preguntó Mordred, cambiando de tema a través de un bocado de pastel. Olía bastante bien. Archer se encogió de hombros. Lancer me lo dio. A menos que me equivoque, hizo una serie de favores para algunos lugareños en Sigisoara y ellos se lo dieron como agradecimiento. Él a su vez me lo dio a mí. Kairi arqueó una ceja. Estamos en medio de una guerra del Santo Grial, y él anda jugando al altruista. Me imagino que fue más sutil al respecto, pero esencialmente sí, admitió Archer. Debo admitir que, cuando me convocaron, temí que me obligaran a formar una alianza. Mis experiencias pasadas con tales coaliciones han sido mixtas, por decirlo menos. Y los héroes no son conocidos por trabajar bien juntos. ¿Por qué suenas como si estuvieras hablando por experiencia? Mordred sonrió, tomando un descanso de su tarta de queso. Dicho eso, esta Red Faction es tolerable. Archer continuó con una mirada irritada al caballero. Salve a Caster y Berserker, todas las fallas de los demás han sido compensadas por la misma competencia. Pensé que ya no teníamos un Berserker, dijo Mordred. Estarías en lo correcto. Mi opinión personal es que estamos mejor por eso. Ella miró a Kairi y Mordred. Solo puedo esperar que ustedes dos continúen con esta tendencia. Kairi se encogió de hombros. Claro. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Archer resopló. Supongo que ya veremos. Pero si ayuda, refunfuñó, supongo que podría esforzarme por ser menos conflictiva. Mordred tragó la comida en su boca. Entonces, ¿eso significa que puedo tocar tú? No. Maldita sea. Mordred se reclinó en su asiento enfadada y se metió otra rebanada de pastel en la garganta. Archer se volvió hacia Kairi. Entonces, ¿qué aprendiste de tu investigación en la morgue? Kairi sacó un periódico de su abrigo. Lo desplegó sobre la mesa. Convencí a uno de los forenses para que me dejara examinar los cadáveres. Basándome en las heridas que noté, algunas de las víctimas probablemente intentaron defenderse, pero en su mayor parte, las cortaron en pedazos con el corazón arrancado. Entonces, estamos lidiando con Archer comenzó, solo para que Mordred lo interrumpiera. ¿Por qué el corazón? Bueno, para los sirvientes, el corazón es la ubicación de su núcleo espiritual. Y para los humanos, es la fuente de vida. Entonces, si tuviera que adivinar, quién lo hizo se los comió para ganar maná. Bueno, eso es bastante repugnante, gruñó Mordred. Eso no es todo. El titular no es solo para mostrar. Kairi explicó. Todos tienen sorprendentes similitudes con los asesinatos originales de Jack el Destripador. Específicamente, las causas de muerte también coinciden con las de las llamadas víctimas del canon del Destripador.
Asfixia seguida de una profunda laceración en la garganta. Casi como una decapitación incompleta, con el arma homicida probablemente un cuchillo de algún tipo, aunque no todas las heridas coincidían. Fue una visión espantosa. Así que es un sirviente. Si solo hubieran ido tras los magos, podría haber sido excusado como una simple guerra, reflexionó Archer. Pero estos matones, matar a los que no están involucrados con la guerra es inútil, incluso perjudicial si Ruler descubriera los asesinatos. Combina esa pequeña evidencia con los corazones que faltan, y como estaba diciendo antes de que tu servant me interrumpiera, no es exagerado determinar que estamos tratando con un devorador de almas. Assassin está matando a estas personas por energía mágica. Lo que significa, se han vuelto rebeldes, finalizó Kairi. Suspiró y se ajustó las gafas de sol para sentarse más alto en su rostro. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos hasta que se presenten para lidiar con su desertor? Considerando las sanciones que podrían sufrir si Ruler se entera, dijo Archer, esta noche, no más tarde. Es posible que ya estén en la ciudad y estén esperando a que Assassin se muestre. Maravilloso. Bueno, tal vez tengamos suerte y elimine a un Black Master antes de que muerda el anzuelo y venga por mí, murmuró Shishigou. Por otra parte, no podemos decir exactamente con certeza que no tienen ninguna lealtad a los otros maestros del negro. Este no es exactamente territorio Igmillenia, y todas las víctimas de magos hasta ahora han sido de la asociación, así que probablemente no debería contar con que esté solo. Un buen punto, dijo Archer. En cualquier caso, tendremos que conformarnos solo con nosotros. Lancer nunca consideraría usar todo su poder en un área tan poblada, y Ryder sería enormemente vulnerable si este asesino descubriera su debilidad. Eso está bien. No es como si hubiéramos estado recibiendo mucha ayuda hasta ahora, señaló Mordred, metiéndose otra rebanada de pastel en su boca y comenzando a masticar. Curiosamente, ella no siguió su orgullosa configuración, al jactarse de cómo habría sido más que suficiente para lidiar con Assassin por su cuenta. Eso solo llamó la atención de Kairi, y cuando se volvió hacia ella, el caballero de la traición tenía un ceño pensativo pintado en su rostro. Oye, Archer. Ella preguntó. El sacerdote mencionó que nuestro Lancer y Ryder son héroes del más alto nivel. ¿Es eso cierto? Archer parpadeó confundido. Bueno, sí, lo son. Aunque Ryder puede ser juvenil a veces, confieso que he visto pocos que pueden igualarlo en combate. Juvenil, no él entonces. ¿Qué hay de Lancer? Por casualidad, ¿se parece a mí? No. Nada en absoluto, respondió Archer, luciendo un poco inquieto. Saber, ¿estás bien? Mordred frunció el ceño. Estoy bien. No te preocupes por mí. ¿Usted piensa que podría haber sido su padre? No. Cállate. Solo quería ver si podía averiguar quiénes son nuestros aliados, nada más. Correcto. Kairi negó con la cabeza. Incluso después de ver esos recuerdos, no podía decir si su sirviente realmente quería encontrarse con su padre en la guerra del Santo Grial o no. Por un lado, parecía tener muchas cosas que quería hacer con el chica. ¿Por qué los sirvientes no podían ser tan simples como decían los libros de historia? Pero, por otro lado, no podía imaginar reunirse con la persona cuyo reino destruiste y que luego te empaló con una lanza gigantesca para hacer algo que uno esperaría, incluso alguien tan loco como Mordred. Aún así, de una forma u otra, tranquilizarla solo podía ayudarles a tener posibilidades en la guerra. ¿Qué hay de los sirvientes de Black? Preguntó Archer. Aparte de Assassin, los viste a todos cuando Berserker fue capturado, ¿verdad? La mayoría de ellos. Confirmó la mujer león. Mi contraparte mantuvo la distancia, aunque era increíblemente hábil, lo suficiente como para presionar a Ryder, incluso. Bah. Incluso si hubiera aniquilado a Ryder, ese no podría ser su padre. Nunca se acobardaría ante un enemigo desde un rango como ese. Para eso teníamos el culo de pensamiento de Tristán. Qué triste. Cada otro minuto. Ella puntuó cada palabra dando un puñetazo en la mesa, obteniendo algunas miradas de otros clientes sentados en el patio, luego se rascó la cabeza violentamente con ambas manos.
Solo pensar en ese loco me pone nervioso. Dice que el rey no entiende a sus súbditos. Muy bien, tiene algo de razón, pero de todos los caballeros, es la última persona en hablar. Kairi ignoró ese comentario. Obviamente uno de los otros caballeros de la mesa redonda. Parecía que cuanto más aprendía, más extraños se volvían. Simplemente asintió con la cabeza para que su aliado continuara. ¿Cómo se veían los demás? Aparte del matadragones y el vampiro, añadió Mordred. Archer puso los ojos en blanco. Muy bien. Su lanzador parecía haberse encerrado en una armadura dorada con una máscara sin rostro, y vestía una túnica púrpura sobre ella. Padre no era un mago. Y nunca se pondría algo tan vulgar como el púrpura. Su berserker era una extraña combinación de carne y maquinaria. Ella, o tal vez ella, estaba vestida como una especie de novia y empuñaba una gran masa eléctrica, aunque en realidad parecía que tenía algunas dificultades para llevarla. Padre estaba demasiado sereno para ser convocado como un berserker. Y nunca fue una novia. Sí. Supongo que ocultar su género. Maestro, gruñó Mordred. Correcto. Lo siento. Y en cuanto a su jinete, los ojos de Archer se arrugaron en confusión. Pido disculpas, pero honestamente no podría decir si su jinete era un hombre o una mujer. Podría haber sido eso. Quienquiera que fueran, tenían el pelo largo y rosado y una personalidad insoportable. Es posible que tengamos que matarlos primero antes que a los demás. El breve destello de esperanza en los ojos de Mordred se desvaneció, reemplazado por un entrecerrado descontento. Ella gruñó y se metió otra rebanada de pastel en la boca. Archer se volvió hacia Kairi. ¿Debería asumir que mi información no fue útil? El nigromante negó con la cabeza. No, está bien. Solo negó con la cabeza. Es complicado. A menudo ocurre con los héroes. Esperemos que nuestra búsqueda de Assassin sea menos. Kairi estaba firmemente de acuerdo con ese sentimiento. Pero tan seguro como sabía que Mordred pronto lo acosaría por más pastel o tal vez uno de esos pasteles de frutas de detrás del mostrador, sabía que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de que sucediera. Una brisa rápida pasó a su lado cuando alguien decidió ignorar el límite de velocidad. Y luego Mordred hizo algo que nunca la había visto hacer antes. Una rebanada de pastel a medio comer se le cayó de la mano y golpeó la acera con un ruido casi inaudible. Él miró su rostro, encontrando una expresión de asombro grabada en su rostro. ¿Sable? Preguntó. ¿Estás bien, Antes de que pudiera terminar, Mordred se arrojó de su silla, prácticamente enviándola a patinar por el patio, mientras ella saltaba la cerca y salía corriendo. Lo siento, maestro, vuelvo enseguida, lo juro. Gritó por encima del hombro. Sable. Gritó después, lanzándose a sus pies. Podía ignorar las extrañas miradas que estaba recibiendo su sirviente y la expresión en el rostro de Archer que decía claramente me rindo. Lo que le preocupaba era el tono sin precedentes de completa y flagrante incertidumbre en la voz de Mordred. Parecía asustada. Espera un minuto. Mierda, se quejó, notando que la camarera regresaba con la cuenta, y apresuradamente sacando una tarjeta de crédito. Esperaba que esto no fuera lo que pensaba. Fate. No puede ser. No puede ser. Era más que improbable. Pero ¿quién más podría haber sido? Mordred corrió tras la motocicleta a toda velocidad lo más rápido que pudo, lo que no fue lo suficientemente rápido. Cuanto más continuaba la persecución, más y más se alejaba el artilugio mecánico, mezclándose con el tráfico de la hora punta de la ciudad. No es que el conductor pareciera darse cuenta. Quienquiera que estuviera al volante del vehículo plateado cargó a través del laberinto de autos, como si estuvieran montando a caballo por un campo abierto, maniobrando hábilmente a través del tráfico como un recital de bailarina. Si su velocidad antinatural no revelaba que había un sirviente involucrado, la dirección imposiblemente ágil ciertamente era un caso convincente. Demasiado pronto, ese débil punto de luz que la llamaba débilmente en su mente comenzó a caer fuera de su alcance. Maldita sea todo. Incluso si pudiera usar toda su velocidad, la motocicleta todavía se movía demasiado rápido, y ni siquiera podía hacerlo porque estaba a plena luz del día y estaba rodeada de testigos estúpidos.
Finalmente, el vehículo se alejó demasiado de su alcance, o quienquiera que estuviera en la bicicleta de alguna manera sofocó su firma de prana, o algo así. Pase lo que pase, el pinchazo del reconocimiento se desvaneció del fondo de la mente de Mordred, dejándola una vez más con solo sus recuerdos. El caballero de la traición hervía, cada centímetro de su cuerpo se agitaba con furia. Sabiendo que no podía expresarse completamente mientras estaba rodeada de transeúntes, marchó por un callejón oscuro. Una vez allí, rápidamente aulló al cielo y golpeó una pared con el puño. El ladrillo explotó en polvo cuando un rayo carmesí brotó de su brazo. ¡Mierda! Su ceja se movió. El mundo simplemente no parecía querer interrumpirla. Se dio la vuelta y evaluó al idiota que había jadeado ante su pantalla. Estaba en mal estado, sin lavar, cubierto con ropa sucia y rasgada, y estaba acuclillado en una caja de cartón. Una botella de cerveza casi vacía había sonado a sus pies. En resumen, un campesino. Uno con el que ella no estaba en absoluto de humor para lidiar. Pero como la única otra opción sería matar al chico, y ella no disfrutaba especialmente la idea de hacerlo, no era culpa suya que el cobarde de la bicicleta la hubiera cabreado, decidió ver si finalmente podía conseguirlo. A algunos les sirve verse obligado a ver a Gwen y hacer bromas de mal gusto todo el tiempo. «Oh no, el dolor», dijo rotundamente, apretando su mano no herida en absoluto contra su pecho. «¿Por qué? Oh, ¿por qué golpeé esa pared? Oh, el dolor». El vagabundo continuó mirándola con total desconcierto y asombro. Normalmente, eso era de esperar de cualquiera que fuera testigo de su magnificencia, especialmente porque esta alma bendita fue la primera en presenciar sus talentos de actuación previamente desaprovechados, pero no fue útil cuando ella estaba tratando de hacer que él ignorara lo que había visto. Tal vez debería ir por el dolor de nuevo. Saber. Mordred hizo una mueca ante el grito telepático de su maestro. Ella se alejó del vagabundo. «Estoy aquí, estoy aquí. Te escucho alto y claro, maestro». Finalmente. Shizigou suspiró. ¿Qué diablos fue eso? Nada. No fue gran cosa. Dije que volvería enseguida y lo haré, gritó, aunque lanzó una mirada miserable al vagabundo por encima del hombro antes de gruñir hacia adelante. Tengo que arreglar algo muy rápido. ¿Arreglar algo? ¿Saber quién estaba en esa motocicleta? Fue. No. Rugió Mordred. No fue él. No podría haber sido él. Padre no corría. Padre estaba por encima de una cobardía tan mezquina. Se mantendría incondicional y se enfrentaría a todos sus enemigos, antes de derribarlos a todos en la tierra donde pertenecían. Excepto ella, obviamente. Excepto si no fuera él, ¿quién más podría haber emitido ese tipo de presencia? Era él mismo. Exactamente como lo recordaba, desde su primer día en la mesa redonda hasta su último aliento en Camlan. No podría haber sido nadie más. ¿Podría? ¿Quería que fuera él? Bien. Bueno, quien quiera que haya sido, no hay nada que podamos hacer al respecto a plena luz del día. Señaló su maestro. Vuelve aquí y nos prepararemos para Sassin esta noche. Y si nos encontramos con nuestro misterioso motociclista, entonces, puedes mostrarnos a Archer y a mí como un rey trata con sus enemigos, ¿de acuerdo? Mordred se rió de eso. Bien, amo. Estaré allí pronto. Sintió la aprobación de Shizigou a través de su enlace antes de que se quedara en silencio. El caballero de la traición dejó escapar un largo suspiro de exasperación. Entre asegurarse de que podía comer tanto como quisiera, escuchar sus brillantes estrategias y confiar en que ella haría lo que debía hacer, su maestro nigromante estaba demostrando ser lo más cercano que había tenido a un amigo en su vida. Incluso si la hizo dormir en una cripta sucia. Pero también era un mercenario. Se ocupaba de los cabos sueltos todo el tiempo, e incluso si no lo disfrutaba, no dudaría en eliminar su pequeño error. Lo que significaba que necesitaba encontrar una manera de lidiar con eso de manera no letal y rápida, antes de que Archer sintiera curiosidad y, el vagabundo estaba parado justo detrás de ella. ¿Por qué? Se dio la vuelta y miró al idiota peludo. ¿Qué es? El hombre retrocedió ante su reproche antes de abrir con cuidado los labios. Nena, ¿en qué estás?
De acuerdo, eso fue legítimamente inesperado, lo suficiente como para que ella no le rompiera la cara instantáneamente por llamar a la niña. ¿Eh? ¿En qué estás? Y sea lo que sea, ¿puedo darme un poco? El hombre suplicó con entusiasmo. Debido a la forma en que estaban golpeando la pared y pasando a sí mismo, debe a alguna mierda, uff. Su sentencia quedó inconclusa. Ser golpeado contra una pared por un héroe legendario podría tener ese efecto. Mordred se limpió las manos del tonto y salió del callejón. Si todavía recordaba lo que había visto cuando se despertó, era obvio que no se daría cuenta de lo que realmente había sucedido. Tendría bastante conmoción cerebral cuando se despertara, pero aún estaría vivo. Todo en un día de trabajo para un noble caballero. Sin embargo, de alguna manera, se encontró abrumada por una extraña sensación de incertidumbre, una emoción a partes iguales de emoción y terror que la invadió. ¿Qué haría ella si realmente hubiera sentido al rey Arturo, si su padre realmente hubiera regresado? Ella sacudió su cabeza. ¿Qué importaba? Era una guerra del Santo Grial y tenía la intención de ganar. Había una opción disponible para ella, y una sola. Además, qué mejor manera de demostrar de una vez por todas que lo había superado. Ni una sola vez te he considerado detestable. La razón por la que no renuncié al trono. Cállate, murmuró, una voz fantasma resonando en sus oídos. Fue porque no tienes la capacidad de ser rey. Cállate. Un círculo de transeúntes saltó ante su arrebato, pero no tuvieron mucho tiempo para quedarse boquiabiertos mientras ella cargaba rápidamente de regreso al café, su rabia impulsando su avance de brisque. Rey Arturo no, ganaría la gran guerra del Santo Grial. Conseguiría su deseo y sacaría a Caliburn de la piedra. Y luego le mostraría al mundo exactamente cuál era su capacidad para ser rey. Fate. Todavía no hay señales de nada aquí arriba, señaló Shirou, con el arco desenvainado, una espada convertida en flecha apuntando hacia la ciudad de Bucarest desde su posición en lo alto de una torre. La cercanía con Mordred fue sin duda una forma de llegar a la ciudad. Aunque no los había perseguido después de su escape inicial, probablemente por orden de su maestro, la experiencia había desconcertado a saber. Había pasado cada momento durante casi 7 horas, ideando trucos para evitar que la vieran de nuevo, desde mezclarse con la multitud y soltarse el pelo, hasta cambiar entre el nivel de la calle y los tejados. Estaba agotada mental y emocionalmente. Afortunadamente, todavía tenían tiempo más que suficiente para orientarse, aunque no tanto como hubieran preferido. Todo había sido una sorpresa muy desagradable, y si no fuera por la inhalación del almuerzo de saber, Shirou no estaba segura de si estaría lista para la casa del asesino. Pero el rey de los caballeros insistió en que estaba bien, y dado que era, bueno, el rey de los caballeros, se habían ido tan temprano como esa mañana específicamente para poder conocer el terreno antes de que cayera la noche y comenzara la caza, y debido a ese parecido, no estaban tan preparados como deberían haber estado. De ahí el papel actual de Shirou frente a la ciudad. El sol ya se había puesto, pero con los ojos reforzados, no necesitaba la luz para ver con claridad. Esta noche había muy poca gente afuera, por razones obvias. Para cualquiera que no supiera sobre hechicería, parecía que había un asesino indiscriminado suelto. Aunque esto fue bueno. Bucarest era una gran ciudad y existía una posibilidad muy real de que hubiera testigos por todas partes. ¿Sienten algo en el suelo?, preguntó. Aparte de los que ya conocíamos. Nada, confirmó Rin a través del enlace de gemas. Sable. No he detectado ningún sirviente más que Mordred y su aliado, confirmó Saber. Asesino maldito y su ocultación de presencia. Shirou podría simpatizar con eso. Solo había sobrevivido a varios encuentros en la última guerra del Grial, debido a que podía sentir a sus enemigos antes de que hicieran su movimiento, como su encuentro inicial con Ryder. Si bien la mayoría de los Evans podían suprimir su poder fuera del combate, ninguno fuera de la clase Assassin podía ocultarlo por completo y su habilidad para hacerlo los hacía molestos para buscar las batallas honorables que Saber prefería. Aún así, sintió que había más problemas en su viejo amigo. No ayuda que Mordred todavía me esté buscando, agregó. Caso y punto.
Ella había reprimido su poder tanto como pudo, pero ninguno de ellos creyó ni por un momento que el caballero de la traición no estaba al menos tratando de vigilar a Arturia. Habían hecho todo lo posible por permanecer en el otro lado de la ciudad, pero incluso entonces Saber parecía más preocupada por su hijo descarriado que por su objetivo. Parecía desesperada por asegurarse de que Mordred ni siquiera la viera. Teniendo en cuenta cómo terminó su batalla en Camlan, supuso que tal vacilación era natural, pero aún así ella debe haberse dado cuenta de que tal confrontación era inevitable. No importa. No estaban allí para una pelea con la Red Faction. Si pudieran sacar a Assassin of Black y salir sin comprometer emocionalmente a Saber, estarían bien. Una vez que se había decidido por su posición ventajosa, había hecho todo lo posible por vigilar a Mordred desde la distancia, y una vez que descubrió que tenía otro compañero además de su maestro, en el grupo en su conjunto. Saber había confirmado que el hombre con cicatrices sobre su ojo izquierdo, el que había conocido cuando salía de la iglesia de Kotomine, era el mismo mago que había visto con Mordred en Shigiwara. Kairi Shishigou, si recordaba correctamente. Por supuesto, los magos eran solo una variable. El verdadero problema había sido esa monja. No había nadie que se pareciera a ella en la iglesia cuando la visitó, aunque era muy posible que ella acabara de hacer un recado en ese momento. Por supuesto, si creía eso, también tenía que preguntarse exactamente qué tan afortunado pensaba que era. Él y Rin habían sentido a dos sirvientes en Bucarest además de Saber of Blue. Assassin of Black estaba escondido bajo presencia oculto y Mordred era obviamente uno de los dos. No le sorprendería que la monja fuera la segunda, una idea preconcebida que resultó ser acertada cuando se subió a un edificio desde el nivel de la calle y arrojó su hábito a un lado. Y a pesar de todo lo que sabía sobre los sirvientes, lo único que le vino a la mente fue, ¿por qué una chica gato? Rin no tenía respuesta para eso. Con el hábito de monja puesto, podría haber sospechado que ella era una caster, pero su arco decía lo contrario. Tauropolos. El arco concedido a la cazadora de Arcadia. Lo que significaba que Archero Fred era Atalanta, la princesa de Arcadia que había sido abandonada y dejada morir en el bosque por su propio padre sin otra razón que la de haber querido un niño. Había sido rescatada por la diosa Artemisa y criada por un oso, se unió a los argonautas y reclamó una cantidad no pequeña de prestigio al ser la primera entre casi 20 otros héroes y semidioses aclamados, aunque algunos relatos decían que estaba más cerca de los 40. Herir al jabalí de Calidón. Y después de ofender a uno de los dioses, que estaba, maldijo en la forma de un león, por lo que la razón por la que ella era una chica gato. Está bien, corrección, ella no es un gato, es un león, les transmitió a los demás. Atalanta de Arcadia. No obtuvo respuesta por un momento, antes de que Rin respondiera con un no muy sencillo. Eso es interesante, pero no tan interesante como por qué Saber comenzó a toser en el momento en que dijiste eso. Pido disculpas por cualquier alarma indebida. Creí haber visto a Mordred, pero creo que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Shirou decidió no llamarla por lo que sonaba como una mentira descaradamente obvia. Sobre todo porque todavía tenía los ojos puestos en Mordred y ella estaba al otro lado de la ciudad. La facción roja también parecía estar al tanto de la presencia de Assassin of Black, lo que consideró afortunado porque significaba que era menos probable que los atacaran y se abrieran a una emboscada del Servant of the Shadows. Eso dejó a Shirou con una vista de pájaro desde los tejados, lo que le permitió guiar a Rin y Saber mientras patrullaban las calles. Señaló que la facción roja utilizó una estrategia similar, con Mordred y su maestro en el suelo y Archero Fred proporcionando cobertura. En todo momento, Atalanta fue demostrando su abundante experiencia de caza. No era solo el sigilo tradicional. Estaba claro con solo mirarla, cuando eso era posible, lo consciente que estaba de su entorno, y esas orejas de gato no eran para adornar. Tampoco era como si tuviera ocultación de presencia. Ella era tan buena evitando ser detectada, logrando encontrar escondites adecuados sin importar dónde se encontrara entre los viejos tejados de la ciudad. Si Shirou no pudiera sentir su energía mágica, nunca habría sabido que ella también tenía pocas dudas de que había sido descubierto por el sirviente del arco.
parecía que se estaba burlando de él en varios puntos, mostrándose innecesariamente en hazañas de espectaculares acrobacias, casi bailando a través del horizonte de Bucarest como si lo desafiara a atacarla. En un momento, en realidad cometió el error de apuntar con su arco hacia ella mientras ella estaba en el aire, solo por reflejo al ver un movimiento repentino. Un instante después, una flecha atravesó su arco y le partió el pelo como el disparo de advertencia de un pistolero. Había estado boca abajo, saliendo de un salto mortal en el aire y retrocediendo. Y procedió a aterrizar en un cable telefónico y saltó a un nuevo escondite desde allí. Era tan extraño como hermoso. Dicho esto, Shirou no estaba en una posición particularmente buena para admirar la gracia transicional de la cazadora, todavía tambaleándose como él después de que le dijeran de la manera más tangible que podría haber tenido una flecha en el cráneo en este momento si ella lo hubiera querido. Probablemente la única razón por la que no lo había hecho era el deseo de no arriesgarse a atraer más combatientes antes de que se pudiera localizar a Assassin. Pero la destrucción de su arco, aunque no tan debilitante como probablemente esperaba, envió un mensaje claro de que no permitiría que otro luchador a distancia en sus cielos. Tendría que tener cuidado de no volver a llamar la atención de su homólogo. Hola a todos. Shirou frunció el ceño. Número opuesto incorrecto. Shirou, ¿estás bien? Rin llamó. Tal vez. Te avisaré cuando me entere. Cuando está bien. Ten cuidado, idiota. ¿No es así? Inteligente. Shirou se dio la vuelta para ver quién se había unido a él en la azotea adyacente. Arquero de negro, Quirón, parecía tan tranquilo y digno como lo había hecho en los bosques al sur de Trifas, una suave brisa primaveral lo rodeaba como una fina niebla. Shirou revisó rápidamente las habilidades que había registrado cuando vio el arma del hombre. Por lo que podía decir, no había ninguna razón por la que no debería haber sentido la proximidad del centauro, sabiduría del don divino. Entonces, Quirón tenía la capacidad de aprender por sí mismo cualquier habilidad que no fuera exclusiva de otro héroe, incluido el ocultamiento de la presencia. Eso fue irritante. Aún así, nadie podría mantener ese sigilo si estuvieran a punto de atacar, por lo que parecía que estaba cumpliendo el alto el fuego. O al menos el que estaba a su lado lo estaba. La reconoció de la otra noche. Cabello castaño ondulado, ojos azul claro y una silla de ruedas que parecía mucho más compleja que cualquier otra que hubiera visto en su vida. Definitivamente era la maestra de Archeros Black. No había sentido su acercamiento, por lo que no era muy probable que tuviera la intención de atacar, y podía decir con certeza que no podía sentir la más mínima intención asesina de ella. Pero dada su familia. Por otro lado, su relación con Darnik no necesariamente tenía que reflejarse en ella. Raiga Fujimura era un gánster despiadado, y si su hija podía ser una maestra de inglés hiperactiva cuyas únicas inclinaciones violentas comenzaban y terminaban con un shinai, ¿por qué un maestro Igmillenia no podía ser una persona decente? Por otro lado, había una diferencia entre tu padre siendo un jefe de la Yakuza y tu abuelo siendo un ex-nazi devorador de almas. ¿De qué acababa de hablar con Ruler? No podía juzgar a Shirou Kotomine por su familia y tampoco podía hacerlo con esta chica. El hecho de que estuviera relacionada con Darnik no significaba que fuera una cabrona como él. Aún así, con un sirviente justo frente a él, se sintió justificado al conjurar a Kanzo y Bakuya. Los ojos de la niña se agrandaron. Espera. Solo quiero hablar. Shirou entrecerró los ojos hacia su sirviente, quien mantuvo su serenidad incluso cuando su arco apareció. ¿Por qué traer un sirviente para hablar? Preguntó, Prana hormigueando a través de sus espadas. Disculpas. Eso fue por mi insistencia, le informó Chiron. Aunque tengo total fe en que obedecerás el alto el fuego entre nuestras facciones, no sería prudente dejar el lado de mi amo con dos servidores de la facción roja cerca. Un buen punto. Sería bastante tonto de su parte dejar a un maestro desprotegido, especialmente con un arquero enemigo cerca que podría atacar a distancia antes de que lo vieran. Su yo futuro y Gilgamesh habían demostrado exactamente cuán terribles podrían ser las consecuencias de hacerlo. Por supuesto, con hostilidad o no, no guardó sus espadas, aunque las bajó un poco en una muestra de buena fe. La niña suspiró aliviada.
Supongo que debería presentarme. Mi nombre es Fiore Forbedheit Millenia. Shiro Emilia, respondió cordialmente. Lo siento, pero realmente no tengo tiempo para hablar en este momento. Gracias por obedecer el alto el fuego, pero a menos que estés aquí para rendirte, tendré que pedirte que te vayas. Eso era en realidad lo que te iba a decir, declaró Fiore de manera uniforme. Respiró hondo y mantuvo la cabeza en alto, claramente tratando de ser lo más imponente posible a pesar de su discapacidad. Supongo que te atrajeron aquí los asesinatos en el periódico. Shiro asintió. Éramos. Entonces probablemente ya sospeches quién es el asesino. No hace falta ser exactamente un genio. Comienza la gran guerra del Santo Grial, y antes de que termine la semana, hay informes en los periódicos sobre asesinatos que imitan a los del mayor asesino en serie de la historia de Inglaterra. Supongo que la única pregunta que queda preguntar es si está actuando solo. Fiore arqueó una ceja confundido. Me temo que no entiendo. Entonces seré más claro, miró furioso, apuntando con una espada a la chica, no vi a un asesino contigo en el bosque. Los ojos de Fiore se agrandaron en estado de shock. Espera, ¿no quieres sugerir? Ella lo miró a los ojos con desafío. Por supuesto que no. ¿Por qué no nunca hacer eso? De acuerdo, probablemente ella no estaba involucrada al menos. Su indignación al darse cuenta de lo que él la había acusado no fue exactamente difícil de fingir, pero esta chica le pareció una terrible actriz. Es bueno saber que había una persona decente en la facción negra, pero el jurado aún estaba deliberando con respecto a los demás. No puedo estar seguro de nada. Sinceramente, no lo sé, le dijo. Pero soy más que consciente de lo que su líder es capaz de hacer. ¿Realmente puede decir que esto estaría por debajo de él? Bueno, no, Fiore frunció el ceño. El abuelo él puede hacer cosas horribles. No estoy discutiendo eso. Pero no las hace sin razón. Puede haber ordenado el asesinato de los ejecutores de la Asociación de Magos, pero no habría atacado a los civiles. Y él no, ella miró hacia otro lado, no había dado órdenes de hacer matar a ninguno de estos últimos magos todavía. Algunas de las víctimas eran de la Asociación de Magos. Eso también era bueno saberlo. Pero a Darnik tampoco le importaría si estos magos murieran. No cualquiera, para ser honesto. Por lo que he oído, ha matado a cientos de personas. Fiore se encogió. Eso es cierto. Pero por favor créame. Lo sé, y especialmente para Rin Tosaka, los Igmillenia deben parecer un aquelarre de villanos de libros de cuentos, pero la verdad es que me enviaron aquí para recuperar a nuestro asesino y prevenir este incidente se cobró más vidas. Lamento decir que nuestro asesino se ha vuelto deshonesto. Hace aproximadamente una semana, en el momento en que comenzaron los asesinatos, nuestro último maestro no se presentó y no pudimos ponernos en contacto con él. Creemos que Assassin mató a su maestro y volvió a contratar con otra persona. La voz de la chica paralizada era firme, pero Shiro podía sentir la desesperación debajo. Necesitaba que él le creyera, que creyera que su familia no era tan negra como la pintaban. Tan despiadados como les hacía parecer su líder. La pregunta era, ¿por qué? Repentinamente. El rápido crujido de un gander al golpear una piedra sólida resonó en algún lugar de las calles debajo de ellos. Rin. ¿Qué pasó? Gritó, de repente listo para el combate de nuevo. ¿Es asesino? No. Lo siento, falsa alarma, se quejó Rin. ¿Qué era? No preguntes. ¿Qué? No lo hagas. Pregunta. Repitió, esta vez con más fuerza. ¿Qué fue eso? Preguntó Fiore. Chiron había colocado una flecha a su lado. Aparentemente, no deberías preguntar, respondió con total honestidad. Se sentía bien ser sincero sobre las cosas de vez en cuando. Como estaba diciendo, ¿no eres un mago? Preguntó, poniendo a Rin en el fondo de su mente. Tu familia se separó de la Asociación de Magos, pero dudo que fuera por su falta de preocupación por los daños colaterales, cuando se trataba de incidentes relacionados con la magia. ¿Por qué te importa si mueren los forasteros? Captó el parpadeo de la mirada de Chiron hacia su maestro, la curiosidad evidente en sus ojos. Parecía que su consulta era compartida.
Fiore se hundió más en el asiento de su silla de ruedas, alejándose de él como un gato al que hubieran golpeado. Por un momento, Shirou se preguntó si respondería en absoluto. Finalmente, ella volvió a mirarlo, una medida de acero en su mirada. ¿Por qué no nos mataste a todos cuando tuviste la oportunidad? Shirou sonrió. ¿Quieres decir además de tener que usarte para reducir la facción roja? Aparte de eso. Porque no quiero matarte, respondió Shirou, su voz era férrea y sincera. Fiore parpadeó, aturdido por sus palabras. Incluso Chiron arqueó una ceja. No me malinterpreten, sabía en lo que me metía cuando me uní a la guerra, les aseguró. Entiendo que los sirvientes tienen que morir para que la guerra continúe, al final, ya están muertos. Han vivido sus vidas, para bien o para mal, no hay nada que pueda hacer al respecto. Y si llega hasta el final, haré lo que tenga que hacer cuando conozca a los otros maestros, pero lo ideal sería que todos sobrevivieran. Voy a salvar a todos los que pueda. Tanto el maestro como el sirviente de Black lo miraron con total desconcierto. Entonces, Chiron adoptó una sonrisa respetuosa. Y dicen que no queda nadie digno del trono en esta era. No iría tan lejos, refutó Shirou, un manto carmesí en la cima de una colina solitaria destellando en su mente. Pero hago lo mejor que puedo. Rin y yo no tenemos ningún deseo propio. Solo estamos aquí para asegurarnos de que nadie peligroso reciba el Grial. Pero eso no tiene ningún sentido. Fiore se revolvió, mirando frenéticamente entre él y su sirviente. Tú, tienes una canica de realidad. Para manifestar algo así, debería haber tomado generaciones de meticuloso estudio. Eso es normalmente cierto, pero yo soy un caso especial. ¿Qué tiene eso que ver con tu pregunta anterior? Todo. Has alcanzado el pináculo de la taumaturgia. Estás a un paso de la raíz. No deberías, no podrías ser otra cosa que un mago tradicional. Fiore exclamó, dándose cuenta de que estaba sentada demasiado hacia adelante en su silla y empujándose hacia atrás. Asegurándose de no ponerse demasiado nervioso dado lo alto que estaban. Estás a un paso de la raíz, deberías querer llegar allí incluso más que abuelo, ¿no? ¿Cómo puedes ser tan compasivo? ¿Por qué lo quieres? La niña parpadeó. ¿Qué? ¿Qué deseo tienes para el Grial? Preguntó Shirou. Dijiste Darnit quería que el Grial para llegar a la raíz. Esto implica que su deseo es para otra cosa. Entonces, ¿qué se quiere de él? Una vez más, Fiore se retiró. Sus manos se deslizaron sobre sus rodillas que no respondían. Nací con un recuento de circuitos mágicos casi sin precedentes. Pero todos están en mis piernas, e interfieren con los nervios de mis piernas. Por eso estoy en una silla de ruedas. Si me quitaran los circuitos mágicos, podría caminar, pero significaría perder todos mis circuitos mágicos. Nunca podría volver a usar hechicería. Shiro asintió. Así que eso fue todo. Mi deseo es poder ponerme de pie, susurró. Quiero caminar con mis propios pies, sin renunciar a vivir mi vida como mago. Maestro, Chiron colocó una mano reconfortante en su hombro. Fiore le sonrió y luego miró a Shirou con una mirada de hierro. Por eso debo ganar el Grial. Y también por eso te pido que nos dejes recuperar a nuestro asesino sin interferencias. Como sirviente de Black, están fuera de tu alcance mientras dure el alto el fuego. Te prometo que no permitirá que este tipo de masacre descuidada vuelva a suceder. Shirou decidió entonces que le gustaba Fiore Forbedheit Millenia. Ella era un alma amable, especialmente para un mago. En diferentes circunstancias, sintió que podrían haber sido amigos. Desafortunadamente, la guerra no era el mejor momento para entablar amistad con tus oponentes. Lo siento. No puedo hacer eso. El número de muertos ya es demasiado alto, y Assassin's Master está bajo su control o, peor aún, es cómplice de los crímenes, dijo con calma. Y ya no pudiste controlarlos una vez. Eso no inspira exactamente mi confianza en que puedes controlarlos. Pero el alto el fuego. ¿No dijiste ya que Assassin se ha vuelto pícaro? Su contraargumento se detuvo. Bueno, sí. Entonces, según las reglas de la guerra, ya no están asociados con ninguna facción. Y deben ser eliminados lo más rápido posible. La expresión de Shirou se oscureció cuando los recuerdos de Caster y Gilgamesh inundaron su mente. Créame.
Algo como esto nunca termina bien. Lo mejor que se puede hacer es intentar mitigar el daño tanto como podamos. Fiore parecía querer discutir, pero el acero en sus ojos mató sus palabras antes de que salieran de su boca. Yo, lo entiendo. No te atacaremos mientras intentas eliminarlos. Aunque, ten en cuenta que intentaremos sacarlos al mismo tiempo, agregó Chiron, con una sonrisa casi burlona dirigida a Shirou. Debo admitir que, después de los eventos en el bosque, estoy ansioso por ver cómo se desempeña su grupo contra la facción roja. Shirou tampoco sabía exactamente qué tan bien les iría, dada la ansiedad de saber por Mordred. Pero no había ninguna razón para que el sabio de los héroes supiera eso, así que le mostró al centauro disfrazado una sonrisa rival. Tal vez tengas tu oportunidad. O tal vez veamos cómo te va contra ellos. Quizás. Chiron inclinó la cabeza hacia Fiore. Maestro, ¿está satisfecho? Fiore frunció el ceño por un momento, pero al final asintió. Sí. Vamos, Archer. El sirviente de la proa asintió y se colocó detrás de la silla de ruedas de su amo. Por lo que vale, Shiro Benilla, le gritó. Lamento lo que mi abuelo les hizo a los Tosakas. Shiro marqueó una ceja. Lo siento. Por algo en lo que no estabas involucrado, que sucedió antes de que nacieras. ¿Quién era el que no estaba actuando como un mago de verdad otra vez, Igmillenia? Oh, no te preocupes, sonrió la chica. Si se reduce a eso, haré lo que tenga que hacer. Shirou se permitió una breve risa mientras se hacía eco de su declaración anterior, pero no pudo evitar fruncir el ceño cuando se dio cuenta de que necesitaba preguntar. Una última pregunta. Si sabes lo que es Darnik, lo que ha hecho, ¿por qué te pondrías del lado con él? Una vez más, Fiore evitó mirarlo a los ojos. Sus manos se apretaron contra los brazos de su silla. Porque, por las cosas horribles que haya hecho, todavía es capaz de hacer cosas peores. ¿Y de verdad crees que no lo hará si ambos llegan a la etapa individual de la guerra? Ser mago es caminar con la muerte, recitó. He llegado a aceptar eso, y puedo cruzar ese puente cuando llegue. Pero créeme, Shiro Benilla. No tengo ninguna intención de morir aquí. Con eso, Archer hizo los movimientos más simples y la pareja desapareció. Shirou suspiró con cansancio. Nadie lo hace. Y sin embargo, todos hacen lo mismo. Miró hacia atrás sobre el horizonte a tiempo para ver la falda de Archer of Black en la esquina de un campanario en la distancia, con su falso ocultamiento de presencia, cubriéndolo a él y a su maestro. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste escuchando? Está mintiendo, declaró Rin. No sobre sus intenciones, podemos confiar en que ella no nos disparará por la espalda, pero sé cuando alguien está recitando doctrina de mago cuando la escucho. Lo hice yo mismo durante mucho tiempo, aunque ella es peor que nunca. Ella no sabe cómo ser despiadada. Incluso si es superior a ese Ag de tercera clase en todos los sentidos como maga, aún morirá, porque cuando vacile en el último segundo, él irá por la garganta sin un segundo pensamiento. No seas tan severo. Y eso tampoco responde a mi pregunta. La mayor parte. Y no quiero sonar como si estuviera condenada o algo así. Solo digo que tenemos que matar a Darnik antes de que la guerra llegue a la fase 2. Bueno, no tiene sentido discutir con eso, refunfuñó Shirou. No voy a renunciar a Darnik, pero no espero mucho de él. Él puede elegir por sí mismo si quiere vivir o morir. Ella parecía tener sus dudas sobre él, señaló Saber. Quizás podamos persuadirla para que se una a nosotros una vez que las otras facciones hayan sido reducidas. Su deseo es lo suficientemente inocente. Si demuestra ser todo lo que parece, no veo ningún daño en confiarle el Grial. No tenemos nada para lo que usarlo, así que estaría bien con eso. Selrech dijo que solo teníamos que ganar, asintió Shirou. ¿Dónde estás ahora mismo? Vinimos a buscarte como precaución cuando escuchamos la voz de otra persona a través de tu enlace de gemas, así que solo deberíamos estar a unas pocas cuadras de distancia en este momento. Bien, vendré a verte en unos minutos. Se dio cuenta de que Archero Fred saltaba a través de varios edificios, sin siquiera fingir que se mantenía oculta de repente, pero no había visto ningún signo de pelea. ¿Se había lastimado el maestro del rojo? Si es así, es posible que Saber no tenga que conocer a Mordred después de todo.
Eso sería un alivio para ella, incluso si él personalmente esperaba que el hombre estuviera bien. Entonces, agregó, si estuviste escuchando todo el tiempo, ¿por qué no recibí un comentario continuo de la galería de maní todo el tiempo? Lo intentó una vez, pero le recordé que su enfoque tenía que estar en otra parte. No tenías que hacerme pensar que Assassin estaba justo detrás de mí. Oh, eso es lo que se suponía que no debía preguntar. Así que eso es lo que se suponía que no debía preguntar, dijo descaradamente. ¿Qué? Por supuesto que no, refutó Rin. Shirou sonrió. Por supuesto. Lo digo en serio. Te escuché gritar y disparar un Gangr, y ambos dijeron que sucedió. No podemos permitirnos el lujo de dividir nuestro enfoque entre nuestra tarea y esta conversación, interrumpió Saber, sacando a ambos de sus bromas. Particularmente cuando Assassin podría aparecer en cualquier momento. Honestamente, ¿por qué no han aparecido todavía? Rin se quejó, porque el Cervante enemigo de repente decide ir a lo seguro en el momento en que queremos que nos ataque. ¿Dónde está el maldito asesino en serie? Shirou se volvió hacia el horizonte de Bucarest. Sus ojos se agrandaron. Creo que tengo una respuesta a esa pregunta. A lo lejos, en la dirección en la que había visto a Archero Fred que se dirigía, una niebla espesa y turbia se elevaba sobre los tejados, oscureciendo toda el área. En unos momentos, todo un distrito quedó oculto a la vista, ya que la niebla cubrió el área como un sudario.